Stalingrado era considerado uno de los lugares seguros para los miles de refugiados, como mujeres y niños que huían de las regiones occidentales de la Unión Soviética, que habían sido destruidas por la guerra. Pensaban que habían tenido suerte, y de esta manera consideraban que la guerra nunca llegaría a Stalingrado. Sin embargo, eso no fue así. Cabe mencionar lo revoltoso que fue la organización de estrategias militares durante esta guerra. Debido a la terquedad de Hitler por no escuchar a los comandantes, esto lo llevó poco a poco a perder la guerra. Lo que se plantea a continuación es el proceso cronológico de lo sucedido en esta guerra, que sin duda alguna marcó la Segunda Guerra Mundial. Este evento fue una de las batallas más sangrientas en donde se enfrentó las fuerzas del Ejército Rojo por querer tomar el control de la ciudad soviética. En esta guerra se tienen registrado poco más de 2 millones de muertes, hablando de soldados alemanes, rusos e incluso civiles soviéticos. Esta guerra marca la derrota del Tercer Reich en Europa. Tras el fracaso de la Operación Barbarroja en diciembre de 1941, Hitler decidió continuar sus operaciones ofensivas con el objetivo de dominar la mayor parte de Rusia. Fue así como en 1942 comenzó la Guerra Relámpago, la cual fue todo un éxito debido a que los soldados avanzaban rápidamente y con paso firme, hasta llegar al punto en donde el ejército alemán se dividiría en torno a dos objetivos. Primero, ocupar la ciudad de Stalingrado en Volga. Segundo, continuar el avance hacia el sur, hacia el Cáucaso. Bajo el nombre clave Operación Blau, también conocido como Operación Azul, Hitler tomó la decisión de ir por los pozos petrolíferos del Cáucaso, casi tan importantes para la economía soviética como para la alemana, debido a que de ahí salía el 90% de crudo soviético, lo que obligaría a la URSS a firmar su rendición en caso de que Alemania se apoderara de esta. Para agosto de 1942, Hitler volvió a cambiar de opinión y ordenó a las fuerzas dirigirse hacia el este, hacia Stalingrado, después de haberles ordenado en un principio que fueran hacia el sur. Fue así como el ejército alemán fue perdiendo ventaja debido a las pocas provisiones, además de las cambiantes decisiones de Hitler, le costaban combustible a los tanques. El 14 de septiembre ocurrió el primer intento de Alemania por tomar Stalingrado. Gracias al exceso de confianza, los alemanes pensaban que este intento sería el único para tomar la ciudad. Sin embargo, no fue así. Debido a los bombardeos generados por los animales en la Guerra Relámpago, se encontraban edificios, calles destrozadas, escombros y era prácticamente imposible atacar por tierra. Debido a esas condiciones se originó lo que es conocido como Ratterking o Guerra de Ratas. Una vez comenzada la Guerra de Ratas, atacantes y defensores comenzaron a movilizarse por el subsuelo de la ciudad, es decir, por las alcantarillas y sótanos. Este fue uno de los peores casos de guerra jamás vistos antes en la historia, debido a que cualquier cosa sospechosa que se movilizara por el subsuelo era rápidamente alertada y los soldados abrían fuego ante ella, además que era más difícil de llegar las provisiones hacia estos niveles. Bolas de fuego llenaban los sótanos por completo, en donde los soldados heridos trataban de buscar refugio y esconderse de los francotiradores que se encontraban en la superficie, además de esperar con ansias el fin de la guerra, que en ese contexto era prácticamente un sueño imposible. Destaca la gran peste de las aguas negras, que recorrían la ciudad, además de combinarse con el olor a miedo y muerte, gracias a la descomposición de los cadáveres insepulto, desfigurados y el combustible quemado que salían de los lanzallamas. Debido a que los rusos y alemanes estaban separados por un muro o techo, cualquier tipo de murmullo en idioma extranjero delataba su ubicación, siendo esta muy importante para saber quién atacaría primero. Entonces, era así como el amparo de la noche o del enfurecido silencio que otorgaba cualquier alcantarilla permitía el empleo de explosivos, que se volvió algo habitual, por lo que unos escriben que se tornaba completamente en un infierno. Una lucha que implicaba a cientos de hombres, pero se resumía en la toma de un edificio, un sótano o una habitación. Una lucha en donde cualquier cosa serviría para exterminar al enemigo, desde metralletas, pistolas, cuchillos, hasta palas, piedras y fragmentos de tuberías. Este fue el momento en donde todo cambió para el ejército del Tercer Reich, debido al intenso invierno ruso, el cual llegaba hasta los -18 centígrados, pues la lucha entre calles se volvió aún más intensa,
y este modo de batalla es uno de los más duros, sumándole que el soldado alemán no estaba preparado para este tipo de combate cuerpo a cuerpo. Pues los medios de transporte, hablando de carros, tanques, avionetas, eran inmovilizados debido al intenso frío ruso, esto incluyendo armas como ametralladoras, pistolas y otros artefactos de guerra. En este campo de batalla, los alemanes estaban en constante tensión, ya que el medio favorecía el soldado ruso, y se volvieron expertos en el camuflaje y las emboscadas eran comunes. La noche no era para descansar, debido a que los bombardeos rusos preferían estar arrojando bombas de 400 kilogramos durante la noche. De esta manera, la noche no ofreció descanso al ejército alemán, asimismo se mantenían exhaustos. Las neurosis que un soldado desarrollaba durante la tensión de la guerra no eran excusa suficiente para dejar el campo de batalla, ya que a tal grado que en caso de que un soldado lo hiciera era reconocido como acto de cobardía y era fusilado. En este momento fue donde el general ruso Vasily Zhukov ordenó rodear al ejército alemán para cortar las vías de comunicación y las formaciones de infantería en la retaguardia, y de esta manera tener una ventaja mayor que los alemanes. Para desgastar a los alemanes, el general Vasily Zhukov utilizó medidas extremas a tal grado de enviar a miles de soldados sin experiencia para adaptarse a las trincheras alemanas, como resultado una carnicería, muchos cuerpos apilados, pero solo en este tremendo costo logró terminar con su superioridad alemana. Gracias a que las tropas alemanas no lograron apoderarse totalmente de la ciudad de Stalingrado, hablando del muelle y la colina, la cual era un punto clave para los rusos, pues de ahí llegaban las provisiones para proseguir con la batalla, los rusos pudieron continuar la guerra sin pensar en la rendición. Para octubre, Hitler y sus comandantes se dieron cuenta de que no podrían tomar la ciudad en otoño. A finales de octubre, los alemanes se enteraron por medio de los prisioneros rusos que los soviéticos estaban planeando una gigantesca contraofensiva, a tal grado que prepararían sus frentes para poder soportarla, pues debido al intenso invierno ruso, estos no podían avanzar. Se dice que durante las noches, los combatientes callejeros cesaron por completo a tal grado de hacer señales de tregua con el enemigo y hacer un intercambio no oficial entre ambos bandos, pero muy escondidas. Y cualquier persona que fuese encontrada haciendo tales actos sería dada una ejecución inmediatamente. Los comandantes de Hitler daban diferentes soluciones a dicho problema que enfrentaban. Sin embargo, Hitler no tomó ninguna de estas soluciones, ya que consideraba que la situación no estaba del todo perdida, puesto que podría repetirse la situación del mismo año en febrero de la Bolsa de Demiansk, donde una gran masa de soldados alemanes pudo resistir un prolongado cerco soviético mediante apoyo aéreo. Sin embargo, gracias al Frente Río, los aviones no podían despegar o simplemente no podrían aterrizar en Stalingrado, a tal grado que se buscaba abastecer a los alemanes con 500 toneladas de provisiones, pero debido al clima, solo llegaron a 130 toneladas en 3 días. Así fue como Stalingrado se convirtió en un caldero, donde ni agua, alimentos suficientes, siendo atacados por las enfermedades del frío, sin ropa adecuada para combatir las fuertes temperaturas, en medio del putrido a descomposición de los soldados alemanes, pudiesen dar paso atrás, pues Hitler tenía muy clara la orden de no retroceder ni rendirse. El 8 de enero los soviéticos capturaron el único aeródromo que servía como conexión de los alemanes con el mundo exterior. Entonces los alemanes tuvieron que reconstruir el aeródromo de Humrank, gravemente dañado por ellos mismos, para poder seguir recibiendo noticias. El 9 de enero se presentaron 2 oficiales del Ejército Rojo en la línea occidental del frente alemán, con un ultimátum de rendición. Sin embargo, este fue rechazado y los soviéticos optaron por la decisión de lanzar una ofensiva final en contra de los alemanes. Las precarias condiciones del ejército alemán eran cada vez mayores, puesto que se tiene un registro que a falta de provisiones, los soldados sacrificaban caballos, perros, ratas e incluso cuerpos humanos para poder alimentarse, pero aún así seguía la resistencia. Así fue como a finales de enero y principios de febrero se rindió el último grupo de los alemanes, dando a Paulus como el primer mariscal que desobedeció una orden directa de Hitler y se rendía. El 2 de febrero,
de 1943 es la fecha en la que terminó oficialmente la batalla. Yo recuerdo que los alemanes llegaron disparando. Iban calle por calle, casa por casa, masacrando a todo lo que iba a su alrededor. Nosotros entramos en pánico, teníamos miedo, porque no sabíamos a qué hora íbamos a morir, ya que mataban a todo lo que iba a su paso, a civiles y a personas y a perros. Pero algo que no te olvidaré, Vasily Sever, un francotirador que mató a 11 francotiradores alemanes y a cientos de soldados alemanes. Fue alguien que nos ayudó a no rendirnos, nos dio esperanzas. Si no hubiera sido por él, nunca hubiéramos ganado la guerra. Simplemente no. La batalla de Stalingrado jugó un papel muy importante, ya que fue la primera batalla victoriosa de la URSS. Y también fue la primera vez en años en la que tuvimos fe y esperanza de que esta guerra tuviera un fin. Para nosotros y para el mundo, esta guerra marca el debilitamiento de las fuerzas alemanas y el inicio de las victorias de los países aliados, marcando el principio del fin de la Segunda Guerra Mundial.